Ya, por favor, no se olviden de registrar la asistencia. Vamos a empezar con la unidad de hoy. Estábamos viendo hasta la sesión anterior de cómo resolver sistemas de ecuaciones por el método de Leontief y vimos también por el método de la renta, del equilibrio de la renta. Hoy, el día de hoy, vamos a empezar a ver ya una nueva unidad. Ya hemos terminado la unidad 3, ya empezamos la unidad 4, entonces cabe mencionar de que para la próxima semana, para el día lunes, vamos a tomar una lección, entonces para que se vayan preparando para el día lunes. El tema que hoy día vamos a ver es independencia lineal y rango de una matriz. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Identificar los aspectos metodológicos determinantes para determinar la independencia lineal y rango de una matriz. Nosotros ya habíamos conversado en la sesión anterior qué era la independencia lineal, en qué consistía. Entonces, vamos a ver, alzando la mano el que desee participar. Y se encuentra aquí la señorita Luna, para que me ayude registrando las actuaciones, por favor. Señorita Luna. A ver, señorita. Sí, economista, buenos días. Buenos días, señorita Luna. Entonces, me registra las actuaciones, por favor. Ya, listo. A ver, señorita Caterine Camacho, tiene la palabra. ¿Qué se entiende por independencia lineal? Buenos días, profesor. Que son vectores en un espacio vectorial, o sea, a ver, se dice que son vectores linealmente de dependencia si existen en escalares. ¿Ya? ¿Qué más podría decir? Que un espacio vectorial también es la trayectoria que se toma de cada punto en el plano cartesiano. Ya, eso es un vector, correcto. Pero ¿y qué nos puedes decir tú por independencia lineal? ¿Qué entiendes tú por eso? Profe, ¿me podría hablar un poquito más durito? Ya, a ver, ahí me escuchas. Sí. Ya, ahora sí. ¿Me podrías indicar qué entiendes por independencia lineal? O sea, que es un conjunto de vectores linealmente independientes. Ya. ¿Qué más? Bueno, ya está bien. Anótale, señorita Luna, a la compañera, por favor. Ya, listo. Ya veré. ¿Alguna otra persona que desee participar? Yo. ¿Pero quién es yo? Benavides. Ya, para la mano. A ver. Perdón, es que no. Ya, Brighton. Tienes la palabra. ¿Qué entiendes tú por independencia lineal? Bueno, yo tengo entendido que es un conjunto de vectores de un espacio vectorial. Son linealmente independientes y si existen escalares, algo así. No todos son ceros. Ya. Eso es lo que entendí. Ya, ok, gracias, Brighton. Anótalo, Karen, por favor. ¿Quién más desea participar con respecto a lo que es la independencia lineal? O a su vez la dependencia lineal, que es la contrapartida de la independencia lineal. A ver, Lourdes Garcés Paucar, tienes la palabra. Buenos días. Buenos días, profesor. Es una situación de sujeción en la que se encuentra, por ejemplo, una identidad estatal o una comunicación, podría decirse, de un conjunto. Es, por ejemplo, un espacio vectorial que son lineales, son dependientes o independientes, como usted acabó de decir. Ya. Son el múltiplo escalar del otro. O sea, es un conjunto de vectores, linealmente, como quien dice. Ya, un poquito mejor la definición. Listo, gracias, Lourdes. Anótale, por favor, Karen. Gracias, economista. ¿Quién más? ¿Alguien más que desee indicarnos? García Carlos, profe. A ver, Carlos García, tienes la palabra. Es un conjunto de vectores en el cual es linealmente, dependiendo si ninguno de ellos puede ser escrito o con una combinación lineal de los restantes. Ya, eso Sí. ya lo leíste, ahora en tus propias palabras. ¿Qué es independencia lineal o dependencia lineal? Que es linealmente independiente, Ya, mientras que Y no lo es.
Ah, ya. Ahí lo mejoraste un poquito, ya listo. Anótale por favor al compañero Karen. A ver, vamos con Solange. ¿Me Solange. escucha? Sí, le escucho, Solange. ¿Qué entiendes tú por independencia lineal? Que son los vectores que linealmente están independientes y tienen distinta dirección, y también son los componentes que no son proporcionales, es decir, que no todos son ceros. Correcto. Ahí acabaron de pulir mejor la definición. Gracias, Solange. A ver, vamos a darle la palabra. Anótale también a Solange, por favor, señorita Luna. Le damos la palabra ahorita a Milena. Milena, tienes la palabra. ¿Qué entiendes por independencia lineal? Es un conjunto de vectores ¿Sí? donde existen escalares y no todos son cero. Ya. Esa es la condición que te da para que exista independencia lineal. Esa es la condición matemática. Pero ¿qué entiendes por independencia lineal? ¿Qué entiendes tú por eso? Porque es importante entender esta definición para que al momento que vayamos a la parte práctica, poder interpretar con mayor facilidad los requerimientos que nos va a pedir en los distintos ejercicios con los que vamos a trabajar. Entonces, dilo con tus propias palabras, Milena. ¿Qué entiendes por independencia lineal? Que los vectores y escalares no son diferentes. Ya. Bueno, está bien. Anótele también, por favor, a Milena, señorita Luna. Vamos con Dayana. Dayana Leones. A ver, Dayana. Buenos días, Dayana. ¿Qué nos puedes indicar por independencia lineal? O sea, tienen distinta dirección y su determinante es distinto de cero. Ya. Es que, bueno, la determinante podría indicar al momento de hacer la parte operativa. Podría incluirse la determinante, pero yo lo que quiero que me digan es qué es la independencia. No son proporcionales. Y no son proporcionales. Ya. Le cambió la voz a la Que señorita. no se relacionan entre sí. Pues profe, yo estoy hablando, no están alzando la mano. Le cambió la voz a la señorita Leones. A ver, póngale la actuación a la señorita Leones, por favor, señorita Luna. Vamos a darle la palabra a la señorita María Macías. Ya, buenos días, economista. La independencia lineal, para mí, lo que yo comprendo que son vectores, son linealmente independientes, o sea que no tienen relación entre sí, o sea, cada quien es uno solo. Oh, correcto, perfecto. Muy bien, anótale también a la señorita María Macías. Gracias. Vamos a dejar esto allí y vamos a continuar con la sesión de la clase, ¿ya? Entonces igual no se preocupen que vamos a tener mayor participación más adelante. Ya, entonces vamos a continuar. Ya hemos escuchado algunos conceptos que han dado los compañeros acerca de lo que es la independencia lineal. Nosotros habíamos señalado que la definición conceptual para dependencia e independencia lineal se va a dar cuando distintos vectores dentro de un espacio vectorial van a ser linealmente dependientes si existen n número de escalares y que todos sean iguales a 0. Esto significa que es la condición matemática para que exista dependencia lineal, que es básicamente expresar la ecuación en esta manera. Pero cuando hablábamos de dependencia lineal, nosotros estamos indicando que un vector guarda relación con otro vector, o dicho de una manera más criolla, que un conjunto de datos guarda relación con otro conjunto de datos
sea a través de un valor, que es un escalar, o por medio de alguna condición. Entonces, por ejemplo, si un dato crece y el otro vector tiene un comportamiento de crecimiento similar, nosotros vamos a decir que guarda relación. Y cuando ustedes hacen ejercicios que dice y es igual a x y forman una ecuación de primer grado, de segundo grado, entonces ustedes saben que la variable y es una variable dependiente. ¿Por qué? Porque su comportamiento depende de los valores de x. Entonces eso se vuelve una variable dependiente. En cambio, la variable x es una variable independiente porque puede tomar el valor indistinto y no va sin importarle lo que valga x. Acá se maneja el mismo concepto. Cuando hablamos de dependencia lineal, estamos hablando de que un vector o un conjunto de vectores guarda relación, ya sea por un escalar o cualquier otra condición, a través de un conjunto de datos. Entonces, esa era la definición que un poco estábamos aprendiendo en esta sesión. Estamos recordándolo un poquito. Entonces, continuamos. Hicimos un preámbulo de lo que vimos en la sesión anterior. Seguimos en los vectores. No son linealmente dependientes, vamos a decir que son linealmente independientes, por definición. Entonces, ahí tenemos nosotros esas cuestiones. De ahí nosotros planteábamos la pregunta: ¿cómo se determina si un conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente? Esa era la pregunta que nos hacíamos. Y encontrábamos dos soluciones, o dos posibles escenarios en los cuales íbamos a tener un conjunto de vectores que es lineales o lineales dependientes o lineales independientes. Entonces, dos vectores son linealmente dependientes si solo si uno de ellos es múltiplo escalar del otro. ¿Qué significa de que uno es múltiplo escalar del otro? Significa que si nosotros tenemos un vector inicial de 4 datos y tenemos un segundo vector, y ese segundo vector es el equivalente a multiplicar el vector 1 por un escalar, por ejemplo, por el escalar 2, y vamos a tener que el vector b iba a ser el equivalente a multiplicar a cada elemento del vector 1 por 2. Entonces ahí nosotros indicamos que presenta una relación lineal y por lo tanto iba a ser un vector linealmente dependiente. Y le hicimos la práctica con unos ejercicios. En estos ejercicios lo que nosotros hacíamos era aplicar esta condición, igualábamos cada uno de los elementos del vector, lo multiplicábamos por un escalar y despejábamos y terminamos al final resolviendo un pequeño sistema de ecuaciones en el cual se encontraba de que el uno iba a ser linealmente dependiente y el otro iba a ser independiente. Eso nosotros habíamos conversado hasta la sesión anterior. El día de hoy vamos a profundizar en el concepto del segundo teorema para poder identificar cuando un vector es linealmente dependiente con respecto a otro vector o otro conjunto de vectores. Entonces, esto tiene mucha aplicación para el área económica, cuando ustedes, por ejemplo... A ver, Helen, ¿vas a decir algo? ¿Estás alzando la mano? Helen. Sí, profe. Disculpe que le interrumpa, que quería preguntarle. Usted todavía no ha subido el video de la clase, ¿verdad? No les he podido subir, pero ya está en proceso eso. Para que tengan, Ningún video ha subido todavía, ¿verdad? no he podido subir los videos desde antes de que yo me cambie de domicilio. Entonces ahí tuve problemas. Pero ya... Ya, listo, profe. Ya en cualquier momento tienen eso. Macías, dígame. Señorita Andaluz, dígame. Te alzo la mano. Economista, buenos días. Buenos días. Yo he tenido problemas desde la semana pasada, desde el martes hasta ayer. Tuve problemas con el internet, no tenía internet porque cambié de operador. Y no sé cómo hacer por lo de las faltas. Ya, con usted, por lo de las faltas, eso de ahí, terminada la sesión, si gustas, podemos hacer
una sesión por interno para tratar tu tema con mayor puntualidad, ¿sí? Porque ahí sí tenemos que Bueno, economía. puntitos y se nos pasa la hora de la clase, ¿sí? Ya, gracias, Ya. gracias, ya está bien. Al final de la clase Sí, entonces. al final de la clase hacemos una sesión adicional, ¿ya? Para tratar tu Bueno. tema. Ok. Ya, entonces, continuamos. Estábamos tratando acerca de el segundo teorema para poder identificar si una variable es, si un vector, perdón. Acuérdense que cuando hablamos de una variable, estamos hablando de un conjunto de valores. Uno de los casos que veíamos anteriormente era que al momento de encontrar la solución de un ejercicio, nos daba un rango de posibilidades. Entonces, de acuerdo a este rango de posibilidades, nosotros vamos a obtener un vector. Entonces, eso es básicamente lo que se analiza la interpretación para estos elementos. Entonces, el teorema 2 nos menciona que un conjunto de n vectores en Rm siempre es linealmente dependiente, si n es mayor que m. ¿Qué significa esto? Voy ahorita a abrir un archivo de Excel para poderles explicar con mayor facilidad y lo puedan ustedes visualizar con más calma. Primero tenemos nosotros que definir quién es R y quién es M. Aquí, y ahí ya cargó. Entonces estoy abriendo un archivo de Excel para que ustedes lo puedan visualizar. Una hoja en blanco en Excel. Entonces aquí ustedes pueden observar en esta hojita en blanco, si nosotros tenemos un conjunto de vectores, la propiedad nos dice, regreso para que lo vuelvan a leer. ¿Ahí pueden ver el PowerPoint? Sí. ¿O no lo pueden ver? Sí, sí se puede ver el PowerPoint. Listo, gracias. Entonces tenemos, el teorema dice, un conjunto de n vectores en Rm siempre es linealmente dependiente si n es mayor que m. Entonces, esa es la definición. Ahora vamos a poner, caramba, voy a ir al archivo de Excel, y ahorita lo pueden ver ustedes, y voy a poner aquí, este es el vector 1, vector 2, acá, punto, 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 tengo el vector n. Este es el vector n. Voy a poner vector con minúscula n. Entonces, ¿qué estoy indicando aquí? Que este es el primer vector, este es el segundo vector y el tercer vector. Y sabemos que el vector es un conjunto de datos. Este va a ser el dato A1, este es el dato A11, este es el dato A12, este es el dato A1n. ¿No es cierto? Eso ya nosotros lo habíamos visto cuando trabajamos sistemas matriciales. Este es el dato A21, este es el dato A22 y este es el dato A2n. En el caso de acá, seguimos. Tenemos que este va a ser el dato A. Aquí ya no le vamos a llamar n, sino que le vamos a llamar m, n, m1. Acá le vamos a llamar el dato A. M2, este le vamos a llamar el dato AMN. Entonces, ¿qué nosotros observamos aquí? De que la letra N, ¿a quién nos está identificando? La letra N nos identifica el número de vectores existentes. El número de vectores existentes. Y la letra M nos está indicando el número de elementos que contiene cada vector. Entonces tenemos nosotros estas dos nomenclaturas. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta matriz o este conjunto de vectores, el vector 1 está compuesto por este conjunto de números, tengo un segundo vector que está compuesto por estos números, tengo un tercer vector. ¿Ya? Entonces, pregunto, para estos, este sabemos que es el vector 1, este es el vector 2, y este es el vector 3. Pregunto, ¿cuántos vectores vamos a tener aquí? ¿Cuántos vectores vamos a tener aquí? Vamos a tener 3 vectores, entonces vamos a decir que la n es igual a 3, porque son 3 vectores. Ahí tenemos esa definición.
3 vectores. Por otro lado tenemos la M, y la M, ¿a quién representa? La M representa al número de observaciones que está en cada vector. Nosotros podemos darnos cuenta de que en el vector 1, el vector 2 y el vector 3, todos tienen la misma dimensión. Entonces nos dice que el vector 1 tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces tiene que son 4 elementos. Entonces cuando hablamos en esta definición, hacemos referencia de que la letra N está representando al número de vectores. Y la letra M representa al número de elementos que contiene cada vector. Entonces, ya he explicado esta partecita, vamos a regresar al teorema. ¿Alguna pregunta hasta allí, por favor? No hay preguntas. Con confianza, sin temor a equivocarse. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar con la parte de la clase. Entonces, ya podemos ahora entender con mayor facilidad qué significa esto. Un conjunto de n vectores, ya sabemos que nos está indicando el número de vectores que existen. Profe. Dígame. Iturralde dice que lo deje entrar. Iturralde, ¿qué puede pasar? Dígale. Está la puerta abierta. No tengo a nadie en cola. Entré. Ya, listo. No tengo a nadie en cola. Bueno, listo. Entonces, tenemos un conjunto de n vectores en Rm. ¿Qué significa Rm? Estamos diciendo que R representa al vector con sus elementos. ¿Sí? Si tenemos que Rm5, estamos diciendo que el vector va a contener 5 elementos. Si decimos que M es de m igual a 3, estamos diciendo que el vector contiene 3 elementos. Entonces, cuando nosotros, por eso ustedes ven que el vector está expresado con letra mayúscula, porque estamos diciendo que el área o los elementos que contiene el vector está constituido por una cantidad específica de elementos. Entonces aquí estamos diciendo que corresponde a un número indeterminado llamado m. Y se va a cumplir la dependencia lineal, es decir, que un conjunto de vectores va a ser linealmente dependiente si n es mayor a m, es decir, si el número de vectores con el cual disponemos supera al número de elementos que dispone cada vector. Por ejemplo, regreso al archivito de Excel. Nosotros tenemos aquí que tenemos 3 vectores y tenemos 4 elementos. La condición que nos decía, voy a volver para que la puedan visualizar, se las vuelvo a poner. La condición que nos decía, que debe ser n mayor que m. Entonces, n, en este caso, n es 3, n va a ser menor que 4. Como es n menor que 4, nosotros podemos decir que el elemento lo más probable es que no sea que no exista dependencia lineal. Muy distinto sería si yo tuviese, por ejemplo, un vector 4. Acá tenemos un vector 5. Un vector 5. En el vector 4 voy a poner números cualquiera. ¿Ya? Entonces aquí, para este caso, tenemos que en total son 5 vectores. Y 5 vectores, 5 es mayor a 3, ¿no? Es mayor a 4 elementos. Entonces aquí nosotros vamos a poder decir... Ahí sí está cumpliendo la condición. Ahí estamos diciendo, exacto, estamos diciendo con toda seguridad de que los vectores van a ser linealmente dependientes. Y esto, pues, ustedes lo van a aplicar cuando vean materias posteriores, como por ejemplo vayan a ver estadística, o vayan a ver econometría, cuando ya se toquen con esas materias y estudien lo que es dependencia lineal, estudien lo que es independencia lineal, van a encontrarse problemas, por ejemplo, algo que se conoce como multicolinealidad. ¿Qué es la multicolinealidad? Es la relación lineal que guarda una variable con otra, y una de las causas por la que se genera la multicolinealidad es cuando existen más variables que datos. Entonces, y esto se debe prácticamente a esta propiedad que estamos ahorita aprendiendo. Por eso estas materias que están aprendiendo de álgebra lineal es una materia base
base, pero muy importante, que ustedes tienen que no solamente entenderla, tienen que dominarla, para que cuando vean las materias posteriores se les haga fácil su interpretación. Ustedes han podido ver que en todo el parcial se ha procurado explicar al mayor detalle posible cada uno de estos elementos para que tengan las herramientas necesarias para poder aplicar ya en la parte más avanzada del pensum académico de la profesión que han escogido. Bueno, entonces, continúo. Entonces, para el teorema 2, ya sabemos que va a existir dependencia lineal cuando n, que es el número de vectores, es mayor al número de observaciones. Ahí va a haber de cajón dependencia lineal. Si ocurre lo contrario, entonces ahí habría que analizar el primer teorema para ver qué es lo que pasa. Entonces, esos son los dos teoremas que tenemos para identificar si un vector es dependiente o es independiente. Entonces, continuamos. Para hacer la prueba, hacíamos este mismo sistema de ecuaciones, lo planteamos para cada uno, y luego lo que nosotros hacemos, en el caso de que ya tengamos varios vectores, simplemente los... Dime. ¿Alguien decía algo? Bueno, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, aquí vemos de manera general que se están representando n vectores. Entonces tenemos el vector 1 con cada uno de los elementos, el vector 2 con cada uno de los elementos, y el vector n con cada uno de esos elementos. Entonces, de ahí lo que se hacía, se editaba estos vectores como un sistema de ecuación general, un sistema de ecuación matricial, y llegábamos a una matriz, como la que se resuelve bajo la metodología de Gauss-Jordan. Aquí tenemos que esto es una ecuación, un sistema de ecuaciones ordinario, en el cual tenemos que todo está igualado a cero. Entonces, este sistema se lo resuelve por el método de Gauss-Jordan, o cualquiera de los métodos que ustedes conocen, y este sistema de ecuación nos iba a proporcionar la condición para ver si efectivamente se da o no se da una relación lineal dependiente. ¿Qué es lo que definimos en esta parte? Que si al momento de obtener este sistema de ecuaciones tenemos, por ejemplo, lo voy al Excel, tenemos algo así. Tenemos que este sistema de ecuaciones, al momento de resolverlo, vamos a tener, aquí tenemos todo esto. Aquí si nosotros resolvíamos este sistema de ecuaciones, íbamos a adicionar 0, 0, 0. Esto de aquí tenemos que no es una matriz cuadrada, entonces nos queda por resolver por el método de Gauss-Jordan. Y vamos a tener 1, este va a ser 1, este va a ser 0, 1, 1 y 1. Entonces nosotros íbamos a obtener, por ejemplo, algo así. Algo así. Si tenemos algo así, ya, por ejemplo, me estoy inventando, ¿no? Ay, perdón. Ya me estoy inventando números. Tenemos algo así. Si al momento de resolver por el método de Gauss-Jordan llegamos a esta solución, donde todos los elementos dan 0, nosotros estamos ante una solución trivial, porque la única combinación que se puede dar para que esto se cumpla es que es tanto el elemento 5 como el elemento 4 sean iguales a 0 y que todos sean ceros. Entonces, cuando se da esta solución, nosotros vamos a poder decir con toda seguridad de que el sistema de ecuaciones va a ser linealmente dependiente. En cambio, que si sale un sistema, por ejemplo, tenemos algo expresado, nos sale a valores numéricos, nosotros podemos decir con tranquilidad de que el sistema va a ser linealmente independiente. ¿Sí? Estas son las condiciones que involucra a este sistema de matrices para identificar la dependencia o la dependencia o independencia lineal entre vectores. Señorita Macías, ¿va a decir algo? ¿Te alzó la mano? Sí, profesor, disculpe. ¿Podría repetir la última parte? La última parte. Sí. Lo del Excel. Sí, por favor. Ya me voy al Excel. Entonces voy acá a compartir y regreso al Excel. Ya. Entonces,
Ya, la última parte de lo que yo estaba hablando es que lo que primero que hacíamos era tomar este sistema de matriz y lo resolvíamos. Era para ver si existe o no existe una dependencia lineal. Entonces, ¿cómo lo resolvíamos? No lo podemos hacer por el método de la matriz inversa porque no se puede calcular la inversa. No lo podemos hacer por el método de Kramer porque el determinante no existe o es igual a cero. Entonces, no podemos hacer por el método de Gauss porque no vamos a tener una matriz cuadrada. El único método que nos queda por resolver es el método de Gauss-Jordan por la matriz reducida. Entonces, nosotros calculamos, resolvemos este sistema de ecuaciones, lo que hacemos es, lo que hice acá, lo agregamos, la condición que nos dice que la ecuación debe ser igual a 0. O sea, la condición va a ser esta. Agregarle al Rayleigh que está en cola. Lo vengo acá. La condición que vamos a trabajar es esta. Caramba. Se me salió. Esta es la ecuación que nosotros tenemos que ver que se cumpla para trabajar con un sistema con un sistema de vectores bajo relación lineal. Entonces, esta es la condición que se debe de cumplir. Que C1, B1, más C2, B2, más C3, B3, hasta el último elemento, que vendría a ser C5, Bn, B5, esto debe ser igual a 0, esto va a ser igual a 0, esto va a ser igual a 0, esto va a ser igual a 0, esto es igual a 0. Si se cumple esta situación, es decir, que al momento de nosotros realizar la operacionalización de estas variables por el método de Gauss-Jordan, de la matriz reducida, llegábamos, por ejemplo, esto lo puse de manera arbitraria, o sea, esto de manera didáctica lo estoy poniendo, no he resuelto bajo el método de Gauss-Jordan, porque ese método ya lo aprendimos anteriormente, aquí lo que estamos aprendiendo es a identificar si un vector presenta relación lineal o no. Entonces, aquí ponía aleatoriamente un ejemplo de que este hubiese sido el resultado que nos daba. Si nos dice que da un resultado algo, por ejemplo, a esto, nosotros podríamos asegurar de que el sistema de vectores no es linealmente dependiente. Obviamente aquí en este ejemplo tendría que aumentar más datos, porque ya sabemos que la segunda propiedad nos menciona que si m es mayor a n, entonces vamos a tener que el sistema de vectores va a ser linealmente dependiente. Pero aquí hagamos de cuenta de que tenemos más datos y llegamos a la matriz reducida. Si nos daba como resultado 0, 0 y 0, aquí nosotros vamos a poner, con toda seguridad, vamos a poder afirmar que los vectores son linealmente dependientes. Entonces, eso es lo que estábamos un poquito conversando. ¿Está claro, señorita? ¿Está claro, señorita Macías, o tiene alguna otra inquietud? Sí, sí, muchas gracias, economista. Entonces, continuamos. Ya. Voy a poner acá. Listo. Entonces, teníamos esta expresión, ya nos quedan unos 5 minutos. Y aquí veamos este ejemplo. En este ejemplo tenemos que son 4 vectores. Este conjunto de 4 vectores y 3 elementos. Si aplicamos la propiedad que nos dice que n, en este caso n es 4, es mayor que m, que es 3, entonces, sin necesidad de hacer ninguna operación matemática, nosotros podemos decir, por la definición conceptual, que este sistema de vectores va a ser linealmente dependiente. Solamente por las propiedades que hemos estudiado el día de hoy. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar hasta esta partecita y de ahí nos vamos a ir al receso. Nos conectamos inmediatamente para continuar viendo lo que es el rango de una matriz. Entonces cerramos la sesión y volvemos a ingresar para ver lo que es el rango de una matriz. ¿Ya?